Arratsaldeon, izan ongi etorri eta mila esker gurekin gaur izateko aukera izan duzuelako eta aukera hori baliatu duzuelako. Bereziki eskertzen dizuegu badakigu nolako azaroa izaten ari garen, azaroa amaieran gaudeia, horrek arnas pixka bat emango ote digu, baina bereziki eskertzen dizuegu tartetxo hau Egan klasterra osatzen duten enpresa, pertsonekin igarotzeko egin duzuen autua eta gaur arratsaldeko zatitxo hau behintzat elkarrekin gurekin igarotzekoa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Decía en euskera que somos conscientes de que noviembre estamos teniendo y agradecemos especialmente el esfuerzo de poder compartir este ratito con las empresas, con las personas que forman el clúster Egan. La propuesta de hoy es fácil de entender y difícil de explicar. Confío en su habilidad. Fácil de entender porque es un ejercicio en el que muchos de ustedes han participado durante los meses anteriores. Difícil de explicar porque tiene algo de juego. Les han entregado a la entrada de esta sala un periódico que no es el periódico de hoy. Luego ya, para empezar, empieza raro. Es el periódico del futuro y es un ejercicio que muchas de las empresas de Egan compartimos hace unos meses. Un ejercicio de imaginar cómo queremos que sea el futuro. Hay personas con muchísima más fondo intelectual que yo que dicen que la única manera de construir el futuro es imaginarlo. Si no lo ves, no lo consigues. Y pedimos a las empresas de Egan que lo imaginasen, ese futuro y que hiciesen el ejercicio además de pensar cómo es posible construirlo. Con ese objetivo en mente diseñamos este periódico del futuro. Es el periódico que nos gustaría leer tal día como hoy, pongan el año que quieran, 2020, 2025, vamos a darnos un poco de margen. Ese es el ejercicio que queremos compartir porque un plan estratégico no deja de ser el ejercicio práctico de poner en juego no solo una misión, no solo una visión, sobre todo una ambición. Una ambición que se ha construido sobre todo con el trabajo, con la aportación de las empresas que forman el clúster, de las personas que forman esas empresas. Luego tiene mucho de ambición y de visión personal, hecha desde dentro. Con el plan estratégico que hoy presentamos, con el plan estratégico 2017 y 2020, queremos sentar las bases para ese futuro que hemos imaginado. Ha sido un tiempo de conversación como la que vamos a tener en unos momentos aquí mismo. Un tiempo de conversación, en primer lugar, entre las empresas, pero luego también con muchos de los agentes públicos y privados con los que interactúan las empresas del clúster, porque sabemos que esto de volar en solitario es un ejercicio que a veces se ve con cierta simpatía desde lo romántico, pero no es el ejercicio en el que están implicados las empresas y el propio clúster. La cooperación, la colaboración está impresa en el ADN de los clústers, está impresa cada vez más en las empresas de Euskadi y ese es el ejercicio que hemos querido hacer conjuntamente, desde la colaboración, no solamente en la elaboración, también hoy en la presentación de este plan estratégico. Esta tarde vamos a intentar de alguna manera rehacer algunos de los momentos de esta conversación, como les decía, y también nos fijaremos en ese futuro en el que queremos ver publicado este periódico. Un futuro que parece que nos va dando señales que no sé si siempre interpretamos bien y que vamos a pedir a Guillermo Dorronsoro que nos ayude a mirar de frente. Esta es la tarde que queremos proponerle, este es el ratito que queremos proponerles. Para analizar los objetivos y las prioridades de este plan estratégico también contaremos con la presencia de varios amigos y amigas que han participado en este diseño o que participan en esta reflexión. Eta horri guztiari ekin aurretik behar bezalako ongi etorria egin dezan Jorge Undari hitz eman nahi diot jarraian, bero bai da klasterreko presidentea. Jorge? Eskerrik asko, Pilar. Jaun Andreok, lagundanok, eskerrik asko etortzeagatik bilera honetara. Y hoy me toca a mí dar la bienvenida y el agradecimiento pues, a este evento, a esta reunión en la que vamos a revisar el plan estratégico del clúster, ¿no? Ya el 5 de diciembre vamos a hacer 20 años, muchos años ya, que comenzó este clúster y
y siempre hacemos un plan estratégico, una reflexión estratégica cada cierto número de años, y ahora nos ha tocado hacer la de los próximos 4 años, ¿no? Estábamos haciendo siempre una presentación, un debate interno, pero esta vez hemos querido hacerlo público, que hemos querido hacerlo más público pues para compartir con vosotros nuestros anhelos, nuestros objetivos, nuestra ambición. Porque al fin y al cabo todos más o menos debemos ser parte, tenemos que ser parte de este motor que queremos hacer funcionar en el desarrollo del sector aeroespacial en el País Vasco. Pues este proceso de reflexión, como siempre, empieza o ha empezado con, pues con el análisis del sector, de las incertidumbres, y siempre pasa. Cada vez que hacemos una cosa de estas, las incertidumbres nos parecen siempre mayores que las del plan estratégico anterior. Condiciones geopolíticas especiales, condiciones del sector especiales, siempre parece que las incertidumbres son mayores que las del plan estratégico anterior. Hay que decir también que las tendencias de fondo en este sector, que es muy sensible a los shocks de demanda, recordar que ahí en el año 2001, cuando el atentado a las Torres Gemelas, se cayó el tráfico aéreo, que en el 2008, con la gran crisis del 2008, cuando cayó Lehman Brothers, el año siguiente se cayó el tráfico aéreo, pero casi siempre después remonta, y ahí suele haber una tendencia de fondo de crecimiento, que descontando los picos que solemos tener de vez en cuando, pues es de crecimiento. Y los números que los gurús de este sector o los adivinos de este sector, porque el futuro siempre es difícil de adivinar, pues nos dicen que ya en el 2034 pues habrá más de 30.000 aviones nuevos, ¿no? Lo cual son buenas noticias para los que estamos en este sector, pero también es una llamada a trabajar cada vez más duro, porque esta buena noticia no es garantía de éxito, porque hay que ser competitivos en un mercado cada vez más global, con unos actores, competidores, clientes cada vez más exigentes en unas situaciones más difíciles. Este plan estratégico ha sido un trabajo en equipo. El leitmotiv de la misión de este clúster aeroespacial siempre ha sido colaborar, compartir, hacernos más fuertes a través de la colaboración. Y así hemos hecho también este plan estratégico, donde más del 70% de los socios de este plan pues han participado activamente en la preparación de este plan estratégico. Y aquí hemos identificado pues claves imprescindibles como personas, tecnología, eficiencia, tamaño. Bueno, esta idea del trabajo en común, de la colaboración, que como digo está en la misión, en los objetivos fundacionales de esta compañía, también se refleja que a este plan estratégico lo hemos dado por llamar una ruta compartida. No es un camino en solitario, es una ruta compartida entre los diferentes participantes de este sector de clúster. Hemos identificado muchos retos, hemos tenido bastantes reuniones, no quiero aburriros, pero hemos tratado de ver cuáles son los retos que nosotros como asociación podemos aportar valor. Hay 2 grupos de retos que hemos identificado, y los retos mirando hacia afuera, mirando hacia la dirección de los clientes, hacia la marca del clúster, y otros mirando hacia adentro, y cuáles son las claves de la competitividad, de cómo vamos a estar en este futuro que decíamos mayor, más grande. Y estos son inevitablemente las personas, el centro de toda organización, y también la innovación tecnológica y empresarial, que desarrollando la manera de desarrollar en cooperación nuestra aportación a esta cadena de valor. Sí, reforzar una vez más el valor de la colaboración, del desarrollo de la confianza, de las relaciones a largo plazo entre los pertenecientes a este sector y los clientes y otros colaboradores de fuera de ellos, porque la cadena de valor, cadena de valor aeronáutica, aeroespacial, no deja de ser la suma y la unión de todos los eslabones implicados, de las grandes empresas, de los integradores finales, de los Tier 1, de los Tier 2, de las pequeñas empresas, de las micropymes. Por eso,
Un valor importante que hemos tratado de desarrollar tanto en la preparación de este plan como luego en su formulación ha sido la relación, la confianza, la solidaridad de las relaciones en la que suministrador y cliente se convierten en colaboradores, que hemos dado por llamar colaboración 4.0. Una colaboración que debe ser basada en la confianza, construida sobre espacios seguros, en los que la diversidad de capacidades se transforma en la riqueza de la complementariedad. Como ha dicho Pilar, el futuro que querríamos ver está en este periódico soñado que tenéis en las manos. Es así como nos gustaría contar nuestra historia en el futuro. Y nosotros como organización nos estamos comprometiendo aquí en este acto a desarrollar nuestra mejor versión para lograrlo. Con ambición de ser relevantes, de ser alguien en las cadenas de valor de un sector a nivel mundial, con el compromiso de las empresas que forman este sector con el desarrollo y el bienestar del territorio y con nuestra más firme voluntad de contribuir a los retos que compartimos. Otra vez, muchas gracias por venir, muchas gracias a todos los que habéis participado en este plan estratégico y espero que este sea el primer ladrillo de un camino que será beneficioso para todos y para este país. Muchas gracias. Vamos a ir acercándonos al mensaje. Cuando miramos la evolución de la economía, tendemos a mirar muchos indicadores que evolucionan de una manera pues generalmente errática, como ha comentado Jorge, ¿no? Hay años en los cuales se producen picos o puntas, ¿eh? Yo estoy convencido que la economía, sobre todo al final, tiene que ver con dos cosas. Uno tiene que ver con las personas, que somos los que movemos la economía en última instancia, y otro tiene que ver con las ideas. O sea, al final, la economía se mueve porque hay más personas o porque hay más ideas, ideas nuevas. Esos son los dos grandes motores. Si vemos el momento actual, estamos viviendo en un tiempo formidable. Este siglo XXI, ya sabéis que en estos dos temas, en personas y en ideas, es un siglo muy característico. Muy característico porque, por una parte, si nos fijamos en el mundo de las personas, ya sabéis que este siglo, en esta última década que estamos transitando, se ha producido por primera vez un fenómeno que tiene una relevancia histórica, y es que ya, después de 300 años que cada año nacían más niños, ya no nacen más niños. Es decir, cada año en el mundo nace los mismos niños o unos pocos menos que el año anterior. Ya sabéis que después de muchos siglos en los que la evolución de la población mundial prácticamente no creció, en los últimos 300 años hemos pasado de 1.000 a 7.000 millones de personas. Ahora somos unos 7.000 millones de personas en el mundo. Bueno, pues esto ha sido básicamente por dos cosas. Uno, porque cada vez nacían más niños, y dos, porque cada vez vivíamos más años. Bueno, pues el primero de los dos factores, que es que cada vez nacían más niños, ya no se cumple. O sea, cada vez nacen un mismo número de niños. Y eso hace que en este siglo XXI vamos a ver el día de la historia de la humanidad en la que viven más personas sobre la faz de la Tierra. Eso, algunos, ya veremos si lo vemos o no lo vemos, se producirá a mediados de este siglo, o sea que calculando un poquito la edad, pues veréis si lo vais a vivir o no, ¿eh? Y ahí seremos unos 10.500 o 11.000 millones de personas, y en ese momento empezará a decrecer la población humana sobre la Tierra. Esto es la demografía es una ciencia bastante exacta, porque se mueve muy despacio, las corrientes demográficas avanzan muy despacio, y a lo largo de las últimas décadas hemos comprobado que cada vez que somos más prósperos, cuanto más próspero es un territorio, en esa misma proporción disminuye la natalidad. La natalidad está asociado a países de baja prosperidad. Ahora mismo solo queda altos ritmos de natalidad en África, que es un país, el continente, que reúne los países menos prósperos. La probabilidad de que vuestras nietas o nietos se casen con una persona de etnia africana es altísima, porque durante los siguientes, en este siglo, ahora somos 7.000 millones de personas, de los cuales 1.000 millones, acordaros, están en América, 1.000 millones estamos en Europa, 1.000 millones hay en África y 4.000 hay en Asia. Eso es, los 7.000 millones del mundo nos repartimos así. Cuando lleguemos a esos 11.000 millones, en África habrán pasado de ser 1.000 millones de personas a ser 4.000 millones de personas. Eso es lo que viene este siglo. O sea que
lo que hemos asistido en las últimas décadas con China, bueno, pues ahora le toca a África, que también se está incorporando a la prosperidad, ¿eh? O sea que vamos a vivir un siglo de tremendo crecimiento demográfico. Y junto con el tremendo crecimiento demográfico, hasta llegar a esa campana en la que alcanzaremos la máxima población humana sobre la Tierra, vamos a vivir también que esa campana escapa de la pobreza. Es decir, que ya hemos asistido a cómo los continentes asiático y sudamericano, porque Norteamérica había escapado ya de la pobreza, pero Sudamérica y Asia han escapado de la pobreza en los últimos 40 años, ahora le toca a África, y la gran noticia de este siglo, en ese capítulo que os decía al principio de personas, es la formación de clases medias. Estamos viviendo este siglo, y esto hay pocas dudas, o sea, esto que os estoy diciendo, cuando hablamos del futuro, pues tiene poco de esoterismo y tiene mucho que ver con lo que ya sabemos de lo que viene. Y lo que viene es que se está formando la mayor clase media de la historia, ¿eh? Una clase media que, como sabéis, va a estar bastante desplazada hacia Asia, o sea, porque durante las próximas décadas van a ser los asiáticos el continente, esos 4.000 millones de personas que os decía que ahora viven en Asia, estos van a ser las clases medias. África va a tardar un poquito más. Y en el capítulo de las personas, esa es la gran noticia de este siglo. Estamos asistiendo a la formación de las mayores clases medias de la historia. Si vamos al capítulo del conocimiento, de las ideas, que es el otro capítulo que os decía que mueve la economía mundial, estamos también en un momento muy característico en el que todos los países desarrollados estamos haciendo una gran apuesta por el conocimiento, ¿eh? La semana pasada se publicó una publicación que yo os animo a que descarguéis y leáis. Lo publica una revista que se llama R&D, Research and Development, I+D Internacional, y es una prospectiva de cómo va a evolucionar la inversión en I+D de los distintos países en el año 2016 y 2017. O sea que lo que hace es, con la última estadística de los países, dice cuál es la inversión en conocimiento. Bueno, la noticia es que el mundo está incrementando la inversión en conocimiento a un ritmo del 3,5%. China a un ritmo casi del 7%. China, ya sabéis que este año, en el 2016, ha superado, no ya en inversión absoluta, que eso hace tiempo que invierte más de Euskadi, porque su PIB es muy alto, pero si miramos la inversión en relación con el PIB, este año China invierte más en relación con su PIB que Euskadi. Eso ha pasado este año. Y si ves en términos absolutos, China, después de Estados Unidos y Japón, es la gran potencia de investigación, ¿no? Ahora me decían que ha sacado un nuevo modelo de avión, y igual que ha sacado... ayer leía que es el país que tiene más referencias en inteligencia artificial en publicaciones científicas. O sea, ha desbancado ya a Estados Unidos, y China, en este momento, tiene más publicaciones en inteligencia artificial que Estados Unidos. El mundo del conocimiento se está moviendo muy rápido, se está moviendo en algunas disciplinas muy características, como los nuevos materiales, como la inteligencia artificial, como la biotecnología, y eso hace que este siglo XXI vayamos a tener, en el ámbito de la industria, unos avances espectaculares, tremendos. Ese es el mundo en el que estamos entrando, este es el siglo XXI. Y es un siglo en el que, por una parte, vemos la explosión de las clases medias y, por otra parte, la explosión del conocimiento. Y eso, a los que somos ingenieros, metidos a economistas, decimos, bueno, pues si las clases medias están explotando y si el conocimiento está explotando, la economía irá como un tiro. Es una conclusión. Y no está pasando así. O sea, los que seguís un poquito de cerca la economía del planeta, no ya la de Euskadi o la de España, la economía global, sabréis que en general, tanto el Fondo Monetario Internacional, en general todo el mundo está preocupado porque la economía no crece, o crece a un ritmo muy lento. Allá por el año 2010, recién acabada la crisis de Lehman Brothers, hubo un economista que fue Mohamed El-Erian, que no conoceréis. Este trabajaba en PIMCO. En aquel momento no recordaréis, pero cada uno predecía que después de la crisis de Lehman Brothers iba a haber una letra del alfabeto distinto. Algunos decían, esto va a ser una W, vamos a ver dos grandes crisis mundiales. Otros decían, no, esto va a ser una L. Otros va a ser... Bueno,
Mohamed El-Erian escribió un artículo y habló de la nueva normalidad. Y dijo, cuando acabe la crisis, no vamos a volver a un ritmo de crecimiento alto de la economía mundial. Vamos a ir a un crecimiento lento. Y ese crecimiento lento va a durar mucho tiempo. Y en aquel momento era una de las muchas teorías que había. Y lo que pasa es que 2 años después se iba constatando que esto era así. Hubo unos brotes verdes, ¿recordáis? Los famosos brotes verdes, que duraron, unos meses. Y otra vez la economía volvió a un ritmo de lento crecimiento. Y ahí entonces ya se apuntaron otros. Hay un economista muy prestigioso que fue rector de Harvard durante varios años, Larry Summers, muy influyente en la economía americana, y claro, no le podía copiar el término de nueva normalidad, y entonces acuñó otro distinto que era el estancamiento secular, que en el fondo es lo mismo, es nueva normalidad, estancamiento secular. La economía no va a crecer y no va a crecer va a crecer despacio durante bastante tiempo. La última en apuntarse a este carro ha sido la chica esta del pelo blanco, Christine Lagarde, que es la directora general del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, no ha utilizado ni nueva normalidad ni estancamiento secular. Ha inventado su propio término. Ella lo llama la nueva mediocridad. Pero habla de lo mismo. Habla de que la economía mundial va a crecer despacio y a trompicones. ¿Por qué es así? ¿Por qué si tenemos clases medias como nunca las hemos tenido y creciendo al mayor ritmo de la historia? ¿Y por qué si tenemos la mayor inversión en conocimiento que hemos tenido en la historia y creciendo más que nunca? ¿Por qué la economía no crece? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Porque es antiintuitivo. Dices, tendríamos que estar creciendo, tendría que haber muchísima creación de riqueza y de eso nos tendríamos que estar beneficiando. Bueno, no hay respuesta. No hay respuesta. Hay constatación de que esto es así y una constatación cada vez más extendida entre los analistas. Y hay algunos datos de que el modelo económico que nos ha traído hasta aquí no da más de sí. Porque hemos probado en las políticas, cuando empezó a pararse la máquina, la primera lógica fue, oye, pues lo que siempre, que las administraciones públicas se endeuden, echen dinero en el sistema y esto hará que se reactive la economía. Esto se ha hecho, esto era Keynes puro, ¿no? Nos endeudamos, se han endeudado los países ricos, se han endeudado los países emergentes y la economía no acaba de remontar. Entonces vinieron las tesis de la austeridad, recordaréis, la austeridad. No. Hay que contener el gasto público porque esto del endeudamiento público nos está metiendo en un callejón peor, más oscuro todavía. Y entonces vino la austeridad, que tampoco nos sacó del atolladero. Después de 2 años de austeridad en Europa, hemos visto que en Estados Unidos habían aplicado las políticas monetarias y les había ido mejor. Y entonces hemos decidido entrar en las políticas monetarias. Políticas monetarias que ya sabéis, vamos a bajar los tipos de interés para que los ahorradores, en vez de ahorrar, inviertan en la economía real. Tampoco está funcionando. Tampoco recuperamos los niveles de inversión. Vosotros, que vivís de la inversión, el sector aeronáutico vive de la inversión, el sector de la ingeniería vive de la inversión. No se está recuperando la inversión en Europa. Ni ahora mismo están diciendo, bueno, ya hemos probado el endeudamiento, la austeridad, las políticas monetarias, y ahora dicen, bueno, ahora quedan los estímulos fiscales. O sea, que vamos a recuperar la antigua política industrial. Vamos a ver, de todas las teorías, a mí es la que más me gusta, apostar por la industria, sin ninguna duda. Yo es la que más creo. El problema es que están exhaustos y ya no les quedan fondos en la administración. Ahora mismo ya, con pagar las pensiones, como ya habréis oído estos últimos días, estamos complicados. O sea que no somos capaces de reactivar la economía, tenemos problemas estructurales muy serios, como por ejemplo el desempleo juvenil. Ya sabéis que ahora tenemos un problema de desempleo, en España particularmente, en el País Vasco, pero sobre todo tenemos un problema de desempleo juvenil, porque las tasas que tenemos aquí, si las comparamos con las tasas de desempleo juvenil, vemos que son la mitad. O sea, hay el doble de desempleados jóvenes que de desempleados. Y esto no es un problema nuestro, de España o del País Vasco, es un problema de toda Europa. O sea, que en los míticos países nórdicos les está pasando lo mismo. Les está pasando que los jóvenes mejor formados de la historia están teniendo más problemas que nunca para incorporarse al mercado del trabajo. Todo esto nos hace pensar
que en un momento de la historia en la que tendríamos que estar celebrando el éxito de nuestra economía, porque está creciendo las clases medias y está creciendo el conocimiento, nos está fallando el modelo económico, nos está fallando la lógica que utilizamos para crear riqueza. Esta es la conclusión que más y más vamos sacando, y el problema es, bueno, ¿y ahora cómo implantamos una nueva lógica? Ese es el problema, porque la lógica anterior sabíamos cómo funcionaba, y el problema es ¿por qué la sustituimos? O sea, el capitalismo global sabemos cómo funciona, nos ha costado, hemos tenido que pasar sucesivas de nuestra industria, los deberes que le ponen los hace y, oye, que ahora viene el euro, no te preocupes, lo saltamos. Oye, que ahora viene la globalización, no te preocupes, nos globalizamos. Oye, que ahora viene que hay que apostar por las nuevas tecnologías y la innovación. Bueno, eso hemos hecho siempre, ahora haremos más. Nuestra industria sabe cómo saltar las vallas. El problema es que esta valla que viene ahora es una valla diferente, es una valla complicada, es una valla que tiene que ver con que la sociedad se nos está rompiendo. Nuestra industria, cuando ve los próximos años, vosotros, cuando he visto el magnífico labor de visión que habéis hecho de cara al 2025, veis las vallas que hay que saltar y veis, estas las podemos saltar. Y el problema es que mientras tanto se nos está rompiendo la sociedad. El problema es que mientras tanto estamos asistiendo a fenómenos como el Brexit o como que los americanos le voten a Donald Trump, que decimos, ¿pero en qué mundo estamos viviendo? ¿Hacia dónde vamos? No entendemos. Y no entendemos porque la lógica que estamos aplicando está dejando de servir. Y aquí llega el mensaje final, me quedan 3 minutos 52 segundos. El mensaje fundamental que quería dejaros, la preocupación, donde yo veo que tenemos el reto fundamental, ¿no? Yo creo que nuestra industria, en estos próximos años, de todos los agentes que hay en este país, es la que estoy más segura que va a saltar la valla. O sea, no tengo ninguna duda. Cuando os veo a vosotros, las empresas que estáis en el clúster Degan, cuando veo cuál es vuestra cartera de pedidos y cómo os estáis moviendo para conseguir pedidos en una economía que es distinta, que es global, yo estoy seguro que vais a generar más empleo, que vais a generar más riqueza, y estoy seguro que vais a ser capaces de sobreponeros al reto que tenemos por delante. Mi duda es qué hará la sociedad, qué hará nuestro país, cómo podremos, de alguna manera, enfrentar esta situación en la cual, aplicando la lógica que venimos aplicando, haciendo los deberes las empresas como siempre lo hemos hecho, ahora mismo no vale. Ahora mismo eso se nos está conduciendo a una sociedad que nos preocupa, a una sociedad en la que nuestros hijos no tienen claro dónde va a estar su puesto de trabajo. Nosotros, los que estamos aquí hoy sentados en esta sala, no tenemos claro quién nos va a pagar las pensiones. O sea, no sabemos. O sea, decir, cuando decimos que nuestros hijos son la primera generación que va a vivir peor que la de sus padres, se nos olvida que a nosotros nos quedan 40 años de vida. Asumiendo un poco optimista, ¿no? Ya sé que Pilar ha dicho que no, 100 años, bueno, en fin. Entonces, claro, en esta situación me parece que es responsabilidad de las empresas, de nuevo, una vez más, ser generosas, que es lo que hemos hecho en general siempre, las empresas de este país. Dar un paso al frente y decir, bueno, ¿cuál es el reto? Hay 2 retos. Un reto, no pequeño, es el reto que tenéis como sector, es el reto que tenéis cada una de vosotros como empresa. Pero yo ese reto creo que lo tenéis centrado. He visto el documento que habéis preparado, veo las reflexiones que tenéis en el clúster, veo cómo estáis colaborando, veo cómo os estáis abordando la internacionalización y estoy tranquilo, ahí no veo problemas. Más problemas veo en el reto que tenemos como sociedad. Y en ese reto es donde las empresas tenéis que arremangaros una vez más y más todavía como clúster, como uno de los clústeres más dinámicos y potentes de este país, donde no podéis decir, bueno, este será problema de otros. Históricamente tenemos ese mapa mental. Oye, yo como empresa, mi labor es ganar dinero. Si yo gano dinero y creo puestos de trabajo, con los impuestos que yo pago y pagan mis empleados, con eso ya la administración solucionará los problemas de todos. Y a donde no lleguemos ni las empresas ni la administración, habrá alguna ONG que se encargue de cubrir ese último hueco, donde no llegamos ni las empresas ni la administración. Ese es el mapa del que venimos. Ese mapa ya no funciona. Los retos que tenemos como sociedad no se solucionan trabajando así, no se solucionan aplicando ese mapa. Tenemos que arremangarnos y tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos las empresas, con la administración y con las ONGs, y tenemos que abordar un reto que nos supera
en magnitud. Nos supera, nunca antes nos habíamos enfrentado a un reto de estas características. La buena noticia es que en este reto, como otros muchos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, estoy seguro que saldremos adelante. Yo creo que lo tenéis muy bien centrado en la reflexión que habéis hecho, en la reflexión estratégica. Os felicito, porque que este sector siga generando riqueza y valor en este país nos va mucha prosperidad en ello. Yo os animo en que estos próximos años, Alex, en estos próximos años, trabajando conjuntamente con esta magnífica administración que tenemos, hombro con hombro, porque hasta ahora te he estado criticando, Alex, pero ahora ya esto es el... Hombro con hombro, porque no nos queda otro remedio, seamos capaces de abordar los retos que tenemos como sociedad. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Solo voy a decir que es muy distinto lo que Egan se pretendía aportar hace 5, 10, 15 años que lo que tiene que aportar ahora cada vez. Por eso hacemos las reflexiones también, ¿no? Pero yo creo que siempre coincide que, pues, lo ha comentado antes Jorge en la presentación, ¿no? Lo nuestro es la colaboración. Creemos que tenemos la misión clara de generar espacios de confianza en el que las empresas puedan hablar y plantear los problemas que tienen para que se identifiquen los retos y podamos buscar soluciones para dar respuesta a esos retos. Así se nació desde el principio las misiones de los clústeres, ¿no? Claramente también tenemos una misión de interlocutor. Como al representar al sector tenemos que ser la voz de, nos guste o no, tengamos la más grave o menos grave o tengamos con sonidos, pero siempre hay que ser la voz del clúster, ¿no? Y ser interlocutores. Tenemos que tener la mentalidad de trabajar en red, por ser precisamente interlocutor y por contar, y más en este siglo que nos ha tocado, trabajar en red colaborando con muchos agentes, y creo que ahí, bueno, y trabajar en red en Europa, con otros clústeres, pues ayudar a las empresas con nuestro pequeño granito de arena del equipo, pues a generar esos espacios de confianza, a recoger información importante, a ser interlocutores y a también tratar de alinear estrategias, ¿no? Buscar las estrategias de las empresas, cada una tiene la suya, pero con el tiempo se va viendo que cuando uno pone un poco de su estrategia encima de la mesa, resulta que recibe más, ¿no? Y al final sale una estrategia común que al final salimos ganando. Yo creo que sí, que además que es un elemento fundamental a la hora de traducir las estrategias globales a llevárnoslas a todos en el clúster, sobre todo yo creo las pymes. Yo creo que hay una labor importante, porque las estrategias tienen su propia forma de ir llegándonos a todos, ¿no? Hay una estrategia aeronáutica europea, el Flight Path a 2050, tenemos los países que se animan, se alinean con la europea, meten sus puntos diferenciales, tienen su estrategia país. Las comunidades en las regiones también tienen la oportunidad de desarrollar sus estrategias, tener herramientas, está el RIS3, también bien relacionada, ¿no? Y bien alineada con la estrategia europea. Las empresas grandes, los integradores, los Tier 1 también participan en esas estrategias, están en primera fila y a todos nos llegan, normalmente, aunque solo sea como demanda de nuestro cliente, pero cuando te llega como demanda del cliente, lo mejor que te puede pasar es que estés ajustado, lo normal es que estés tarde, que llegues tarde. Entonces, el clúster como lugar de encuentro, de difusión, de análisis, yo creo que sí tiene un papel importante a la hora de alinear con las estrategias globales y de tirar, sobre todo de las empresas más pequeñas, que no van a estar en su día a día metidas, viendo qué es lo que se está pidiendo, ni para 2050 ni para 2030. Son recursos, es complicado. Yo sí veo que es un papel importante. Bueno, como decía Jorge, el EGAN lleva 20 años, o va a hacer ahora 20 años. La estrategia Clusters lleva 25. Y yo creo que desde que Porter nos ayudó a poner en marcha la estrategia han cambiado muchas cosas. Yo creo que la definición de lo que era un clúster sigue siendo de actualidad, que es la mejora de la competitividad a través de la cooperación y sobre todo para las pymes. Yo creo que es lo único que no ha cambiado, ¿no? Yo creo que también los clústeres, como decisión del gobierno cuando constituyó los clústeres hace más de 25 años, sí se veían como un elemento multiplicador, como apoyo no solamente para el diseño de las nuevas políticas que se vayan diseñando cada 4 años. Ahora con el nuevo gobierno nos tocará hacer nuevo
el plan de política industrial, el plan de ciencia y tecnología, el plan de energía, y los clústeres son un elemento fundamental en cuanto al contraste y aportación de datos y de estrategias para incluirlos en esos planes. Con lo cual, como decían antes Aciturri, es volcarlo mucho en el apoyo a las pymes. Nosotros, dentro de SPRI, no tenemos, así, hay otros gobiernos que tienen especialistas sectoriales. Nosotros se decidió que nuestros especialistas sectoriales son los clústeres. Nosotros cada vez que tenemos un tema de un sector concreto, contrastamos siempre con el clúster correspondiente. O sea, yo creo que el clúster es una figura con un buen ejemplo de que ahora está muy de moda, la colaboración público-privada. Yo creo que realmente SISE es un buen ejemplo de colaboración público-privada. Pero como nosotros siempre decimos, un clúster, en este caso EGAN o cualquiera de los clústeres, al primero que tiene que servir es a las empresas. Si a las empresas no les sirve, a nosotros tampoco. O sea, es el instrumento de fomentar la cooperación, sobre todo para las pymes, es el clúster. No tanto sectorial, sino intersectorial. Yo creo que EGAN es un buen ejemplo de las más de 50 empresas que tiene. Los nuevos socios que está integrando ante bajas de fabricantes típicos de componentes son empresas que no eran del sector de aeronáutico. Están entrando fabricantes de máquina herramienta tipo Danovat o tipo Bosch, están entrando gente del sector de automoción como era Batch, que está diversificando hacia el sector de aeronáutico, están entrando empresas de componentes de máquina herramienta como era Corta, que está diversificando hacia el sector aeronáutico. O sea, es un tema vivo, ¿no?, que es el interlocutor claro para el departamento, para el gobierno, para el SPRI, sectorialmente, pero cada vez más las políticas de trabajo intersectorial cada vez tiene más sentido. Yo creo que en este plan estratégico 2017-2020 yo creo que se van a ver todavía aún más el número de socios, nuevos socios que pueden integrar en EGAN, que no son los tradicionales de como nació hace 20 años. En el campo tecnológico la diversidad es muy amplia. En el campo aeronáutico supongo que yo no estoy enfocada especialmente al sector aeronáutico, estoy más enfocada en las tecnologías robóticas y lo que pueden aportar. El conocimiento de lo que puede aportar la tecnología lo tiene que decir el sector. Entonces yo lo hubiera dicho al revés. La demanda de tecnología viene de las necesidades del sector. Y se ha hablado de confianza, colaboración 4.0. Esa es la clave, la cercanía hacia esas necesidades para enfocar la tecnología. La tecnología puede enfocarse a nuevos materiales, a más automatización, a responder a demandas que al final tienen que tener un sentido en el campo de aplicación en el que son. Entonces, yo no me atrevería a decir en qué se tiene que enfocar el sector, sino creo que el sector tiene que determinar las necesidades y ver en la oferta amplia de tecnología que hay en el país, con todos los centros tecnológicos que existen, con la universidad, buscar esa cercanía y ver en dónde pueden apoyarse. Yo creo que el sector necesita primero colaboración entre varios agentes, ¿no? Varios agentes que provean tecnología, que demanden la tecnología y entre varios sectores, ¿no? El Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutico, que se va a inaugurar en un mes, allá por diciembre-enero, pues va a ser un espacio de colaboración, en primer lugar, entre el sector EGAN y el sector de máquina herramienta, que es proveedor de tecnología, ¿no? De hecho, ambos clústeres son colaboradores del centro, ¿no? Allí se va a trabajar sobre tecnologías ya existentes, se va a hacer mucha reingeniería de procesos, ¿no? Se va a mejorar procesos en los que ya somos fuertes, ¿no? Y también pues hay, pues, por poner un ejemplo o un número, una cuarta parte del centro dedicado pues, a esas tecnologías que nos vienen, que parecen que tienen grandes expectativas, pero que también tienen grandes riesgos, ¿no? Sería la fabricación aditiva, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la idea es fortalecer proyectos que ya estamos, que las empresas ya conocen, que saben que pueden mejorar y pues avanzar en campos nuevos tecnológicos que tienen grandes expectativas. La industria tiene que conseguir estar más en el diseño curricular, tiene que conseguir atraer más, tiene que fidelizar el talento dentro, tiene que fomentar la colaboración. No es una cuestión puramente intelectual o formativa, es una cuestión de competencias de las personas. Y yo ahí creo que tenemos el reto de los próximos años, en la parte tecnológica también, pero las personas, uno muy grande. El tema del talento, yo a veces me pregunto qué es el talento, que a veces es una pregunta que no es fácil de contestar. Estamos hablando mucho de formación,
Esther ha comentado un tema de competencias y el tema es una combinación de muchas cosas y uno de los factores para generar las competencias no es cuando llegas a la universidad, sino antes de la universidad. Desde pequeñitos nos tienen que formar en competencias, incluso ahí en lo que es en el ámbito tecnológico se está viendo una falta de inquietud, digamos, tecnológica, ¿no? Y a esos niveles, cuando ya se ve esa falta de inquietud tecnológica, el sesgo entre hombres y mujeres, que claramente se ofrecen extraescolares de robótica y se apuntan solo chavales, entonces es algo que nos deberíamos de poner en situación, ¿no? Que es lo que estamos dando ya desde muy pequeños. Y por supuesto cuando llegas a la universidad y cuando llegas a tu desarrollo profesional. Y en el tema del desarrollo del talento, aparte de ese currículum que tengas que desarrollar, lo que yo percibo, porque bueno, dentro de los centros tecnológicos por suerte nos toca trabajar con gente más joven a veces, todos los centros van envejeciendo, pero sí que percibes también que en ese cuidar el talento tienes que responder un poco profesionalmente a las expectativas que tienen las personas. Y no solo siempre son expectativas económicas, que las personas más jóvenes se están moviendo por otro tipo de inquietudes y que la gente con más talento no solo busca una salida profesional que le pueda garantizar, digamos, un nivel de vida, sino otras cosas, ¿no? Y en esas otras cosas lo que yo identifico son mucho los retos en el trabajo. Y es responsabilidad de las empresas o de los centros proponer esos retos a la gente que tiene talento, una forma de retener ese talento. Carreras como en matemáticos, pues era que antes no estaban bien vistos, ahora hay una demanda importante y tampoco se improvisan. Y luego yo creo que lo que estamos contando aquí, todo el tema de la formación dual, yo creo que sí es aquí, en formación profesional, sí tenemos una pequeña ventaja que yo creo que sí se está aprovechando y sobre todo las empresas, tanto en el sector aeronáutico como en sectores punteros, sí están utilizando y que debería ir a más. Hay ingenieros que la carrera se les queda pequeña, que quieren seguir más, que se quieren ir al extranjero, que quieren aumentar la creatividad de lo que hacen. Y a veces en las empresas, no lo digo como crítica, sino como reflexión, se les aborta esas ganas de hacer tesis doctorales, industriales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que a esa gente les tenéis que dar esas oportunidades, ¿no? Porque hay gente que quiere crear, investigar, dedicarse a la innovación y eso se puede hacer perfectamente en una empresa o en colaboración con la empresa o en el centro de fabricación. Yo creo que eso va a ser una de las herramientas más potentes que va a haber allí. Está dando resultados, ¿no? Están participando, se están ayudando a desarrollar personas con parecido rol entre empresas que incluso son competidoras o son miembros de la cadena de valor o que son de otros sectores, comparten espacios en los que comparten experiencias y problemas y eso se ayudan entre ellos. Incluso luego ha servido para mí para que se generen comunidades de aprendizaje dentro de algunas empresas que ya se sabía que eso funcionaba y los resultados son muy buenos y yo creo que para mí es la siembra, una de las siembras clave del clúster, que es generar personas que se desarrollen y que además tengan mucha confianza entre ellas. Eso a la larga tiene que ser una siembra que dará frutos de colaboración y de reposo. ¿Es posible que no se conozca bien cómo funciona el sector o lo que es el sector? Pero es Cuando uno habla del sector aeronáutico, todo el mundo sabe lo que es y le ve un glamour y le ve tiene su puntillo. Otra cosa es que al final no vean que tú estás haciendo piezas. Bueno, yo creo que un reto importante es conseguir llegar a más que cale más en la sociedad, ¿no? Y bueno, y que calen sobre todo, y creo que salió también en la reflexión, el tema de las vocaciones que lo has tocado ahora y también lo ha tocado Guillermo, ¿no? Que la sociedad también cale, que pues lo que pasa en los sectores industriales o que hay sector aeronáutico. Pero sí, yo creo que ese reto va a seguir existiendo. A nivel industrial yo creo que ese es un sector reconocido y que se está dando el trasvase, porque al revés no es normal, no es frecuente que una empresa de aeronáutica diversifique hacia automoción o que una que estaba de máquina herramienta en aeronáutica hacia automoción. En cambio al revés sí se está dando. O sea, esos sectores típicos o históricos en Euskadi, que eran la máquina herramienta o en automoción, sí se están dando esos procesos de diversificación hacia el sector aeronáutico. Están en el mercado y ellas mismas colaboran y buscan relaciones con otros sectores de forma natural y lo demanda su diversificación y su negocio, ¿no? Pero es verdad también que con los años pues también se están produciendo más colaboraciones entre clústeres. El CFA pues es el resultado de colaboraciones que existían ya con Encima Argune,
Plácido Rodal, que en paz descanse, pero ha sido una pieza clave para que muchas empresas luego se implicasen en CFA. Y eso ha sido muchos años, pues las relaciones de las empresas en los grupos que se generan en los clústeres o en los interclústeres, al final sí, yo creo que sí, pero siempre sí se producen más colaboraciones, pero evidentemente hay que seguir peleando. Yo creo que es una asignatura pendiente, que nos cuesta mucho colaborar, nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta reconocer lo que nos falta, nos cuesta abrirnos a competidores, proveedores, cuesta. Pero la situación obliga también. Yo creo que vamos aprendiendo porque no nos queda otra vía. A medida que vas teniendo también experiencias positivas, empiezas a verlo con otros ojos. Pero yo lo considero una asignatura pendiente. La colaboración en los centros tecnológicos es parte de nuestro ADN. No podemos existir si no colaboramos. Y en ese sentido los clústeres pueden ayudar mucho a establecer puentes, ¿no? Y las empresas se mueven por esa necesidad, pero nosotros también percibimos que les cuesta, pero bueno, en los últimos tiempos hay un mayor acercamiento. No sé si porque les damos amor o por qué, porque somos un paño de lágrimas, pero bueno, sí que hay un acercamiento, por lo menos en positivo. Las personas, tanto en su parte formativa, adecuada a lo que se necesita en las empresas, y en la parte competencial, que yo creo que está muy verde y es donde podemos hacer crecer más. En la parte creativa, en la parte de asumir los retos de una empresa como un reto personal, de encontrar tu sitio donde más aportas, esa parte yo creo que es muy crítica. Que consigamos un modelo en donde las empresas puedan colaborar entre ellas, colaborar con la universidad, colaborar con los centros tecnológicos que ya existen y que tienen relaciones con estas empresas históricamente muy fuertes y muy leales, y que sea un espacio donde todo el mundo se sienta como en su casa, ¿no? Que sea un lugar común de colaboración real dentro de la universidad pública. Pues yo también voy a relacionarla con las personas, quizás poniendo el foco en la confianza entre las personas, entre las relaciones entre las empresas, ¿no? La confianza para que esa cadena de valor realmente sea cadena y eslabones que tiren para que el producto final sea bueno, pero contemos con todos, la confianza entre las personas. Yo apostaría por dos palabras que luego tecnológicamente son difíciles de traducir y se pueden traducir en mucho, en agilidad inteligente. Hacer que las empresas sean ágiles para adaptarse a los cambios, y que para eso creo que hay que apostar por tecnologías que potencien la inteligencia, tanto de las personas como de los procesos y de la fabricación. Bueno, yo, aunque sea un poco reiterativo y un poco contradictorio, yo sería cooperación efectiva y real, porque, como antes comentaba la representante de Citurri, el día que haya una cooperación en clase faltamos un montón de gente, ¿no? Entonces yo creo que todavía, a pesar de llevar 25 años, todavía nos queda un recorrido. Bueno, cooperamos, lo decíamos, cooperamos más que antes, pero todavía menos de lo que conseguiremos en ese futuro que estábamos imaginando. Un futuro que, si somos capaces de hacerlo medianamente bien, y tenemos todos los miembros para hacerlo, ya lo hemos imaginado, estamos aquí, está acordado, nos llevaría a decir algo así como que Euskadi vuela alto y que los socios de EGAN participan en la gran mayoría de los programas de nuevos aviones. Ese fue el sueño, la ambición a la que llegamos hace unos meses cuando nos pusimos a construir ese futuro. Y decíamos además que teníamos todas las herramientas para hacerlo, que se trata sobre todo de ganar en esa confianza sin despistar la mirada de los retos que también hemos identificado. Para eso tiene que servir el Plan Estratégico 2017-2020 que queríamos presentar hoy. Muchísimas gracias por ayudarnos a hacerlo realidad. Bien. Es que ricasco. Gracias. Bueno, arratsaldeon a todos, buenas tardes. Bueno, primero de todo, como comentaba Pilar, bueno, sabéis que es época de cambio de gobierno, no, ya definición de gobierno. Creo que está más o menos ya todo claro quiénes van a ser los que van a dirigir a nuestro país. Por nuestra parte, sabéis que vamos a seguir contando con la consejera Arantxa Tapia, y si no tenía poco trabajo antes, ahora la ha metido infraestructuras también, o sea que vamos a estar ocupados mucho tiempo. Vale, yo voy a ser muy breve. La verdad que se ha hablado todo, se ha hablado de colaboración,
se ha hablado de tecnología, se ha hablado un poco de internacionalización, me ha parecido, pero bueno. Pero se ha hablado de casi todas las cosas, o sea, que de modo de que no sea demasiado políticamente ya aburrido, pues voy a meter yo también un poco mi opinión y ya, si me permiten, sí me gustaría decir que, bueno, primero separar lo que es el sector en sí y después lo que es el clúster como dinamizador de dicho sector. El sector es un sector, como hemos dicho, que va bien, es un sector que va bien porque están tirando, bueno, mucho los pedidos a nivel mundial y nuestras grandes empresas, las de grande tamaño, pues obviamente tienen un volumen muy grande y necesitan de sus proveedores, por lo tanto vamos bien. Pero bueno, sí me gustaría centrar el dato en una de las mayores preocupaciones que tenemos y es, repitiendo obviamente, como ha dicho el integrante express, la colaboración. Y si veis en la hoja que os han repartido en el periódico, en la página número 4 habla de colaboración 4.0. Y si la leéis, habla incluso de cosas concretas, incluso habla de plazos de pago y todo. O sea, ya habla de cosas muy concretas. La colaboración entre las empresas del sector, y aquí nos podemos diferenciar entre las grandes y pequeñas, tiene que mejorar. Se están haciendo cosas, por supuesto, y se seguirán haciendo, pero tiene que mejorar. Todos hemos hablado con empresas, a nosotros nos ha tocado hablar con empresas pequeñas, empresas grandes, y cada uno obviamente reclama cosas la una a la otra. Y todos los que estamos en este mundo ya sabemos lo que reclama a una y a la otra. No es un tema de decir quién tiene razón o no, pero sí es un tema de que hay algo que tenemos que mejorar y mucho. Como he dicho, tanto desde la parte de empresas grandes y empresas pequeñas. Yo creo que hay una gran diferencia y tenemos que unir mucho más lo que son las empresas por tamaño. Yo entiendo por la hoja que en esta estrategia de EGAN de 4.0 este tema va a ser uno de los claves, como ponía, hablaba de desarrollo de proveedores. Por lo tanto, en este sentido, pues creemos que esa es una de las direcciones correctas que hay que llevar. Y también está el tema de la internacionalización, que como he dicho, tampoco nos ha parecido oír. Sí es verdad que tenemos empresas que ahora mismo pueden estar saturadas con las peticiones que se hagan desde aquí, pero no tenemos que olvidarnos del mercado externo. Y también no tenemos que olvidar que a veces, y relacionado con la colaboración, es más fácil trabajar con las empresas del otro lado de la muga que con estas. Y eso es verdad, y eso hay que mejorarlo también, ¿vale? Vuelvo a decir, se están haciendo cosas, pero tenemos que seguir enfatizando en ese tema. Y ahora me quiero pasar lo que es al tema del clúster, como asociación. Como bien han comentado, el clúster es una de nuestras herramientas, una de las más importantes de las políticas industriales del gobierno vasco. Ya hace mucho que se decidió que para tener capilaridad, es decir, para llegar a las empresas, desde el gobierno, desde las instituciones, no podemos ir uno a uno a las 15.000 empresas industriales que tenemos. Por lo tanto, los clústers tienen que ser, EGAN o cualquier otro, tienen que ser aglutinadores de esas necesidades de las empresas y que de alguna manera también se trasladen al gobierno. Aparte de eso, por supuesto, tendrán que trabajar en temas tecnológicos, de internalización y otros varios. Y lo que estamos seguros es que en el plan estratégico que EGAN en este caso haya desarrollado, seguro que perfectamente ya se han delimitado cuáles son las acciones importantes para acometer estos grandes retos que hemos comentado: personas, tecnología, internacionalización y más. Ya para terminar, sí decir que el centro de ese plan estratégico tienen que ser las empresas. Alrededor de las empresas nos situaremos todos los demás: instituciones, clústeres, centros tecnológicos, universidades, pero siempre poniendo el énfasis en las empresas. Besterik gabe, Pilar, bukatu honekin. Eskerrik asko.